creí llegar tan lejos. No, la verdad es que Dios ha sido muy bueno a lo largo de mi vida. Y pues gracias a los pastores también por dar la oportunidad de estar aquí. Un saludo a todos, saben que son familia. Y fíjense, si usted me hubiera preguntado durante mi adolescencia, ¿crees en Dios? ¿O quieres creer en Dios? Yo, la verdad, le hubiera dicho, no, gracias. Soy ateo, con permiso. Pero precisamente, a pesar de que vivía en una familia católica y pasé buena parte de mi adolescencia con mi abuelita, que era muy religiosa, nunca me llamó la atención. Incluso de niño, pues hice la primera comunión, me hicieron hacer la primera comunión, pero la verdad terminé con más miedo que esperanza. Más adelante, pues, no sé, yo creo como todo ateo, gracias a Dios, me dio esa comezoncita. Dije, pues, no creo en la Biblia, pero pues, ¿qué puede tener de bueno? No digo, pues, para que tanto la lean o la quieran, pues algo debe tener. Pues agarré la Biblia de mi abuelita y leí tantito aquí, tantito acá y pues la verdad no entendí nada. Pero dije, bueno, pues si algo interesante va a haber aquí va a ser el libro de Apocalipsis. Digo, pues habla del caos, del fin, todas las señales del final de los tiempos. Y como yo no creía, pues dije, pues es como fantasía, como una novela, vamos a ver qué dice. Y según yo, confirmé lo que pensaba, que era pura fantasía, que era cuento, que no tenía sentido. Y eso me pasó porque, bueno, así como yo en ese tiempo, hay mucha gente en el mundo que está perdida. Y algo que tenemos que tener bien claro es que nadie se pierde a propósito. Todo el mundo que está perdido es porque no saben, no hay quien les enseñe. Así como Felipe, que es de quien vamos a hablar ahorita. Yo no tenía quien me enseñara hasta que un día llegó una Felipe, que Dios le dio gracia para llevarme a la iglesia. Y agradezco a Dios porque también llegando a esa iglesia tuve muy buenos Felipes que me enseñaron la palabra. Y aquí pues también hemos tenido pues mucho de dónde aprender. Entonces, pues ahorita como Pablo le dijo a los Corintios, dice, espero que toleren un poco más de mi locura y me tengan paciencia. Y ahora nomás, antes de entrar aquí al pasaje de hoy, que vamos a ver Hechos 8 del versículo 26 al 40. Quiero pues, si es que hay alguien ahí en la transmisión, porque creo que aquí pues todos somos de casa, pero si hay alguien en transmisión que a quien la iglesia no supo enseñar, alguien a quien hirieron, que ofendieron de alguna manera por un mal ejemplo, ya sea directa o indirectamente, pues quiero pedirle a nombre del cuerpo de Cristo una disculpa y pedirle que reconsidere volver a abrir su corazón y sus oídos a la palabra de Dios, porque Él es un Dios de amor que no quiere que nadie se pierda. Al contrario, o sea, lo único que falta es un Felipe que le enseñe. Entonces, no sé si hasta aquí la presentación. Bueno, el título de este mensaje es de Hechos 8, 26 a 40, es la conversión del etíope, discipulando al mundo uno a uno. Entonces, pues vamos a escudriñar este pasaje, vamos a sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, para no nada más irnos con una bonita historia. Y vamos a aprender, vamos a sacar 3 cosas que entendía Felipe muy bien y que le ayudaron a tener ese avivamiento que vimos la semana pasada. Pero primero vamos a ver lo del episodio anterior. Si le puedes dar la siguiente, Alex, porfa. Mira, un repaso muy rápido es que, si se acuerdan, había una persecución hacia los cristianos. En este caso, Pablo, que antes era Saulo, era el que estaba correteando a todos y los agarraba de la greña, se los llevaba. Y en este caso, pues Felipe huyó a Samaria, que es donde él comenzó un avivamiento. Vimos que también más adelante, como pues eso no era común, los apóstoles escucharon de esto. Pedro y Juan fueron enviados a traer unificación a esa obra, a respaldar lo que estaba haciendo Felipe. Y entre todos esos eventos encontramos que Simón, un mago que se hacía llamar el Grande, él supuestamente había creído, pero si nos damos cuenta más adelante leyendo ese pasaje, vemos que su conversión no fue real. Vemos que él estaba con los ojos en el poder de Dios y no en Dios. Posiblemente él estaba enfocado, en lugar de escuchar la palabra que decía Felipe, probablemente él estaba viendo los milagros de que mira, ese cojo ahora está danzando, mira, este está hablando, mira, este está viendo, en lugar de estar presenciando o poniendo atención a lo que decía Felipe o más adelante Pedro y Juan. Entonces, si le puedes dar la siguiente, Alex, porfa. Vamos a comenzar ahora sí el pasaje de hoy. Y el primer punto que me gustaría que apuntara es que la evangelización comienza con nuestra obediencia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice, entonces Felipe se levantó y fue. Algo que podemos ver aquí que me llama mucho la atención es que
Felipe era un siervo obediente y era un siervo entregado a Dios, así como debemos de ser todos nosotros. Si le puedes dar la siguiente, Alex. Fíjense, el ángel no le dijo a Felipe, ve a Gaza. El ángel le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es como si ahorita apareciera un ángel aquí enfrente de nosotros y dijera, levántense todos y denle para el sur, caminen hacia el sur. Por la carretera que va de Monterrey a Linares, por ejemplo. Pero no te está diciendo que vayas a Linares, que vayas a Monterrey, simplemente está diciendo, ve por ese camino. Y eso es lo primero que vemos. A ver, me voy a subir aquí, aunque me voy a sentir como el del clima, pero no va a llover. Miren, Sebaste es la ciudad de Samaria donde Felipe comenzó el avivamiento. El ángel apareció y le dijo, ve a Jerusalén, y este camino que está aquí punteado de color rojo es el que tomó Felipe. Se cree que más o menos en este punto donde se corta es donde se topó con el etíope. No les quiero hacer mucho spoiler, pero ahorita vamos a hablar de esta parte. Nada más, Gaza es el camino, llegaba de Jerusalén a Gaza, y bueno, os voy a decir, igual ya lo leyeron. Gaza, Felipe es arrebatado y aparece en la ciudad de Azoto. Aquí dice Azotos porque está en inglés, y él sigue caminando a Cesarea, pero ahorita vemos esa parte. Bueno, otra cosa que me gustaría que apuntaran es esto. A veces pudiera parecer que lo que Dios pide no tiene sentido, pero Dios es infinitamente sabio y por eso sabe perfectamente qué es lo mejor para cada uno de nosotros, para cada uno de los que nos rodean, para su obra, sea que entendamos esto o no. Bueno, y fíjense algo bien curioso de este mapa. Bueno, no marqué el otro camino, pero para ir de Jerusalén a Gaza había 2 caminos. Y no sé, si yo hubiera sido Felipe, bueno, de entrada, yo creo como todos, a lo mejor en el trabajo, si el ángel o mi jefe me dice que, oye, ve a tal lugar, yo lo primero que hubiera hecho es, oye, pues ¿con quién me presento? ¿A dónde voy? ¿No? Felipe simplemente fue obediente. Y luego el ángel le dice, ve por este camino que es desierto. Ese camino era el menos transitado. Y conociendo el corazón de Felipe, es el único, incluso que el único apóstol que llaman evangelista, imagínense, conociendo su corazón, yo creo que su pensamiento a lo mejor hubiera sido, oye, pues mándame por el otro camino, allá me voy a topar a 100 personas o 20, no sé cuántas, puedo evangelizar más. Pero el ángel dijo, no, ve por este. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan perfecto. Él tenía un plan perfecto para este etíope que estaba sediento de la palabra, y Dios no le iba a dejar sin saciar esa sed. Entonces, si le puedes dar la siguiente, porque aquí tengo un principio bíblico que me gustaría que apuntaran, y es que no es necesario entender la razón para obedecer a Dios. Aquí puse nada más un montón de versículos de respaldo por si quiere tomarle foto, para que no se preocupe. Pero el punto aquí es que a veces nos pasa como a los niños o a los adolescentes. Nos piden algo y la verdad, en vez de ser obedientes, lo primero que hacemos es cuestionar, ¿pero por qué? ¿Por qué? Oye, no salgas con esta persona, ¿por qué? Oye, no metas la mano ahí, ¿por qué? En lugar de ser obedientes. Obviamente como personas pues estamos propensos a fallar, pero lo que hacen los padres es buscar lo mejor para nosotros. En el caso de líderes de la iglesia, o bueno, también líderes en la casa, en el trabajo, pues nuestra tarea es ser ejemplo, demostrar ese amor y esa integridad para que las personas que nos siguen pues no tengan que preguntar el por qué, a lo mejor que no entiendan el propósito, pero que sepan que lo que les estamos pidiendo va dirigido hacia un propósito bueno, en amor. Y a lo mejor me puede decir, oye, pero ¿cómo no voy a obedecer sin cuestionar? Ni que fuéramos robots. Y no es que seamos robots que hay programados para decir que sí a todo, ni tampoco que tengamos una lealtad ciega. Sin embargo, no es lo mismo que preguntemos para entender mejor, para pedir instrucciones o para mejorar, que cuestionemos con un corazón rebelde. Obviamente también pues no es lo mismo poner la confianza en un hombre que poner la confianza en Dios, porque todos nosotros somos perfectos. Y si conoces a una persona que no te ha fallado, pues sorpresa, tarde o temprano te van a fallar. Yo te voy a fallar, cualquiera de aquí va a fallar. En el caso de los padres les decía, pues busca lo mejor para los hijos, pero también se pueden equivocar. Por más cursos de padres, libros que lean, van a fallar. En el caso de las personas que enseñan la Biblia, en este caso pues me tocó a mí este privilegio inmerecido de pues compartirles. Pero en el caso, no sé, a lo mejor el pastor, David, todos los que están aquí, hay varios que han predicado la palabra, ya sea aquí en el hospital o en la calle. Todo eso debemos de juzgarlo y pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. O sea, si se lo hacían a Pablo y a Silas, que eran Pablo y Silas, digo, ¿cuánto más no nos toca que nos escudriñen a nosotros? Y todo esto que les estoy diciendo, de hecho por eso les pongo los versículos que respaldan. Todo esto, ustedes escudriñenlo, júzguenme,
porque eso es por su bien, pero también por el mío. Para eso está la iglesia, para fortalecernos y exhortarnos en la palabra, seguir aprendiendo del Señor. Mira, si le puedes dar a la siguiente, Alex, porfa. Miren, este punto también se me hizo muy importante, este sí quiero que lo leamos todos, que es la diferencia entre confiar en el hombre y en Dios, porque muchos yo sé que conocen la palabra, de hecho amigos me la han dicho que no, maldito el hombre que confía en el hombre, y sí, tienes razón, pero no es que Dios te maldiga. Aquí lo que pasa es que, mira lo que dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, que pone su confianza en su carne o en sus fuerzas. Dice, y su corazón se aparta de Jehová, que yo creo que que su corazón se aparte de Jehová derivan las otras dos. Son tres condiciones. Aquí no dice y esto o lo otro. Aquí es y. O sea, se llama conjunción copulativa. De hecho, bueno, aquí no lo puse, pero si es la diapositiva anterior, por favor, Alex, donde dice Isaías 33:2, ¿dónde está? Dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Jehová es el que nos da fuerza, Él es nuestro brazo, no nosotros mismos. Ahora si regresas al anterior para ver ese contraste. Miren, si nos brincamos aquí al versículo 6 que dice, pero, es un pero muy bonito, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aquí te da la razón de todo. ¿Por qué? ¿Por qué no confía en el hombre y por qué sí en Dios? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios, nuestro Dios fuerte, levanta la mano y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Por eso dice el proverbio, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no en tu propia prudencia. Dice también Jesús, me acuerdo, le decía a los discípulos, o sea, si ustedes saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Sabemos que toda buena dádiva y todo imperfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Dice, cuando hay mudanza en el sombra de variación, eso nos da la confianza de que si Dios fue bueno antes y Él no cambia, por consecuencia, Él es bueno hoy. Por eso decía Pablo en Hebreos, dice, pues mantengámonos firmes, porque fiel es el que prometió. Así que no dudemos en ser fieles, así como Dios es fiel. Si le puedes dar la siguiente, Alex, porfa. Si puede apuntar este también, que es la segunda cosa que Felipe entendía y que debemos aprender nosotros. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dice la palabra, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Y aquí me fascina la respuesta del eunuco, porque yo creo que frustrado, pero muy humilde, muy honesto, dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le abrió la puerta a Felipe y le dijo que subiera y se sentara con él. Ahora, si le puedes dar la siguiente, vamos a ver 3 datos interesantes del eunuco. Que de hecho, algo que me llamó la atención es que nada más lo menciona como etíope una vez, todas las demás lo llama eunuco. Bueno, este etíope, de este versículo simplemente podemos rescatar que era funcionario y trabajaba como administrador de la Candace. Candace era un título, o sea, no era su nombre, era como decir faraón o el César, algo así. Era un hombre temeroso de Dios que fue a adorar a Dios a Jerusalén. Y mire, si ve el mapa, sí se aventó un muy buen viaje. Y a veces nosotros nos quejamos porque vivimos aquí a 10, 15 minutos, media hora, 1 hora. Él se aventó un muy buen camino hasta el puntito donde están las flechas, nada más para ir a adorar. Y lo otro que se me hizo muy importante a este etíope es que él anhelaba conocer a Dios. Él quería conocer más de Dios, pero no tenía quien le enseñase. Bueno, y no sé si lo puse en la siguiente, creo que sí. Dale, Alex. Le quería nomás como compartir unos datos. ¿Se acuerdan que hace poco vinieron unos invitados que se llamaban Carlos y Esther, que nos hablaban de la ventana 1040? Bueno, Etiopía está dentro de esa ventana. Y aunque se considera un país cristiano, en palabra, digamos, no sé, pero aún así sufren persecución. De hecho, ellos están en el lugar 33, están
un poquito mejor que México. Digo, aquí en Monterrey se parece que estamos bien, pero sabemos que hay otras zonas en el sur donde sufren mucha persecución muy fuerte. Si puedes darle a la siguiente, Alex. Miren, México está en el lugar 31, Etiopía, lugar 33. Y bueno, y su fuente de persecución, aquí tenemos la corrupción y el crimen, allá tienen la opresión islámica. Ahora, si puedes darle, por favor, Alex. Este es el siguiente principio que podemos aprender de lo que nos enseña aquí la palabra con Felipe. Somos llamados a la aceptación. Mire, como cristianos somos llamados a la aceptación, no a la acepción. La acepción de personas, la discriminación, no son compatibles con el cristianismo. Dios no quiere que nadie perezca, no importa su origen, su creencia, preferencias, edad, situación, educación, condición física, espiritual, económica, no importa si es tigre o rayado. Fíjense, este Felipe no hizo más ni menos al etíope. Él no se sintió así como que no, yo soy el gran Felipe y yo nada más le predico a multitudes. Yo provoqué un avivamiento, una cosa así. Pero tampoco fue tímido y dijo, no, es que es rico, no me va a abrir la puerta, no va a querer hablar conmigo. Felipe, al contrario, lo que hizo fue que se interesó por este etíope. Él no llegó y le dijo, ya trae un pergamino, ya ha de ser cristiano, con permiso. Ni tampoco vio el pergamino y se burló de que, no entiendes, pobre de ti, y se fue o algo así. No, él genuinamente se interesó por esta persona y yo creo que lo ha de haber visto confundido y muy frustrado. Pero Felipe en ese momento tuvo el discernimiento y la sabiduría para hacer la pregunta perfecta en el momento perfecto. Él le preguntó, ¿entiendes lo que lees? La respuesta del etíope, como les digo, fue una persona totalmente dispuesta a aprender. Y es que, les voy a decir un secreto, todos necesitamos a Dios, lo sepamos o no. Fíjense, algo, pues será a lo mejor algo muy tonto, pero no sé si han dado cuenta, se puede confundir el hambre con la sed, porque ambas sensaciones se pueden sentir como un hueco en el estómago. Y a veces ese hueco en el estómago lo podemos traducir a lo espiritual. Tenemos un hueco en el corazón, pero como no nos enseñan a comer, buscamos la chatarra. Lo primero que encontramos es lo que metemos. Algunas personas no se dan cuenta que es un hambre espiritual y se meten cosas materiales y están compre y compre y compre. Otras a lo mejor como que sienten que es algo espiritual, pero pues luego ahí están con las cartas y tanta cosa esotérica que se encuentran, poniendo su confianza en otras cosas en lugar del Creador. En cierta forma están buscando a Dios, pero no lo saben porque no hay quien les enseñe. Dice la palabra, no me acuerdo si lo puse en la siguiente, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y no es que seamos mejores nosotros los cristianos, no es que los líderes o yo que me tocó estar aquí hoy, no es que seamos mejores, sino simplemente que tuvimos un privilegio inmerecido de conocer a Dios antes que ellos. Y es nuestra tarea mostrarles al Señor el camino. Y a lo mejor me puede decir que oye, pero bueno, yo me acerco, pero ¿y si me rechazan a mí? Bueno, pues si lo rechazan a uno, pues habrá que analizar por qué me están rechazando. Quizá hice algo, los ofendí. Pero si lo que están haciendo es rechazar la palabra, ahí es otro tema, porque nosotros somos llamados a comunicar las buenas nuevas, pero no podemos obligar a nadie. Nuestro Dios es un Dios de amor y Él usa cuerdas de amor, no cadenas de condenación. Aquí puse un versículo, si puedes dar el siguiente, Alex. Creo que sí lo puse, si no ahorita se los leo. Bueno, déjame se los leo. Dice, cuando Israel era muchacho, es de Oseas 11, 1 al 4. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Nuestro Dios está cuidándonos, nos demos cuenta o no. Y miren lo que dice el versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui a ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Seamos esas cuerdas humanas que muestran amor. Así es como van a saber que somos discípulos de Cristo y no de alguien más, en que mostremos amor unos por otros. El evangelio no es un clavo que se meta a martillazos. El evangelio consiste en que nosotros llevemos las buenas nuevas, que llevemos esas noticias de esperanza de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ya si rechacen el mensaje, como puede pasar y obviamente va a pasar muchas veces, le pasó a los discípulos,
pues nos sacudimos. Pero eso no significa que quitemos el dedo del renglón, seguimos orando por esas personas. Y si no nos toca ver ahí los resultados, no importa. Dice la palabra, unos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Así que no hay por qué desanimarnos. A lo mejor le predicas a alguien aquí en la calle y no lo vuelves a ver en tu vida, pero Dios es el que da el crecimiento al final. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, si la das ahora sí a la que sigue, Alex, porque si me meto a predicar de Isaías, pues nos quedamos yo creo que una semana. Así que vamos a leer nada más lo que estaba leyendo el eunuco para no brincarnos nada, y les voy a regalar 3 datos curiosos, información que cura, de Isaías. El pasaje de la escritura que leía el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquiló. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí lo que el etíope estaba leyendo es lo que hoy nosotros conocemos como Isaías 53, versículos 7 al 8. Pero es importante pues recordar que en ese tiempo no existían las Biblias. En ese tiempo era muy raro que alguien tuviera, o sea, ya todo era oral, era muy raro que alguien tuviera una porción de la Biblia en físico. Y 3 datos que les quiero dar, que estaría bien, porque no los puse ahí, creo, entonces estaría bien si quieren apuntarlos. Es que, 1, Isaías es de los profetas más respetados por los judíos. Obviamente Moisés es el conce, es el que más quieren porque pues, hizo el Pentateuco, pero Isaías tiene 66 capítulos. Entonces, que de hecho muchos estudiosos piensan que cada capítulo corresponde a un libro de la Biblia. El segundo dato interesante, que creo que es el más útil, es que si alguna vez usted tiene el privilegio de hablar con un judío y compartirle, este es el mejor versículo que lo puede llevar, porque es el que los confronta con la verdad de Cristo. Ya ve que ellos, no se acuerda, ellos pensaban que el Mesías iba a llegar como un rey glorioso con un ejército atrás de él, da cuenta como Aladino, para quitar a los romanos y todo el que se les atravesara, y resultó que llegó Jesús como un siervo sufriente, todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Entonces, el tercer punto, de hecho va derivado de este, y es que aunque no hay una prohibición formal, se podría decir que Isaías 53 está prohibido en las sinagogas. Va a ser muy raro que usted sepa de una sinagoga donde leen de este, porque los rabinos piensan que es un pasaje muy controversial. ¿Por qué? Porque los confronta. Ellos siempre quieren encajar al profeta o a cualquier persona, pero el único que encaja 100% perfectamente en esta profecía mesiánica, pues es el Mesías, Jesús. Y ahora sí, cerrando este comercial, si pasa a la siguiente. Este es el tercer punto, y es que la mies requiere obreros preparados. Vamos a leer. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Como les decía, de los judíos. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro inmediatamente, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, el que veíamos ahorita en el mapa de este lado. Dice, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta Cesarea. Se regresó hasta arriba, hasta la región de Samaria, compartiendo el evangelio. Y lo que quiero que rescatemos de este punto, que me gustaría que nos lleváramos, es que para compartir el evangelio es necesario que conozcamos el evangelio. Si queremos presentar a Dios como Padre, es necesario que nosotros le conozcamos como Padre. Queremos presentar a Jesús como el Salvador, es necesario que nosotros conozcamos a Jesús como Salvador. Ustedes pues conocen el proverbio, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que llenar nuestro corazón de esto. En otras palabras, ya ven que dice también de que no puedes dar lo que no tienes. Por eso Pedro nos exhorta en 1 Pedro 3:15, dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y aquí si le puedes dar la siguiente, Alex, porque este es el versículo, el principio que me gustaría que se llevaran también, que es, conocer la Escritura no es lo mismo que conocer a Dios. En este caso el etíope conocía la Escritura, pero que nosotros leamos la Biblia de pasta a pasta, o leer muchos libros de teología, devocionales o cualquier cosa, cualquier autor, no es lo mismo que conocer a Dios. Dios sí determinó que le conociéramos a través de su palabra,
pero también nos regaló el privilegio de poder contemplar, de poder completar esa comunicación a través de la oración, porque Él no busca personas sabedoras de Él, no sé cómo decirlo, sino que Él busca tener una relación con nosotros. Aquí puede haber pues también muchos obstáculos, objeciones, y de hecho la más común que encontramos, que a menos a mí me llegó a pasar mucho y yo creo que a todos nos pasa de repente, es la de no tengo tiempo. Y no sé si se acuerdan, pero el domingo pasado, creo que se llamaba Antonio, el hermano que vino a predicar, nos decía, dediquen el 10% de su tiempo a Dios. Y dices, 10%, nada, no es nada. Pues sí, pero es un buen rato y a veces 2 horas, 24 minutos no se pueden dar así a lo mejor una sentada siempre. Entonces yo te propongo que si no lo puedes hacer, porque sé que es difícil, te propongo que lo hagas de poco a poco. El mandamiento al final de cuentas es alimentarnos de la palabra y meditar en ella día y noche, no que estemos sentados leyendo. Entonces, a lo mejor leer un ratito en la mañana y meditar durante el día y tratar de aplicar eso mismo que leímos en la mañana, en la tarde. Eso va a dar más fruto que leer todo un libro completo. Igual de la oración, podemos orar 5 minutos y poco a poco ir subiéndole o conversar con Dios durante el día. Y es el hermano David, yo me acuerdo de cuando recién entré aquí al grupo de alabanza, de los primeros regaños que me tocó como equipo. Nos dijo una frase que se me quedó grabada porque la apunté también, es que dice, no es que no tenga tiempo, es que pierdo mucho. Y a veces así nos pasa porque, pues oye, es que el tráfico me atoré ahí, o es que la fila del banco, cualquier cosa me quedé dormido. Pero cuando Dios es nuestra prioridad número 1, cualquier otra cosa pasa a ser secundaria. Y ya sea que la quitemos o le recortemos el tiempo para poder pasar tiempo con Dios. Porque no es que no tengamos tiempo, es que se lo dedicamos a otras cosas. Y esto puede incluir cosas que son buenas, pero no pueden estar por encima de Dios. Por ejemplo, la familia, la escuela, el trabajo. Incluso la iglesia puede ser un obstáculo en nuestra relación con Dios. Aunque suene raro, pero nuestro servicio no puede estar nunca por encima de Dios. No puede estar por encima de nuestra relación con Dios, porque nuestro servicio depende del amor que nosotros tengamos a Dios y no al revés. Y mira, estos versículos ustedes no se los voy a leer completos, pero ya los conocen. Pero decía Jesús en Marcos, el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y me puedes decir, es que va a costar, sí va a costar. Pero hay un versículo que me gusta bastante, que siempre viene a mi mente cuando pienso que algo me va a costar. Y es que el rey David, en un momento cuando iba a comprar un campo, en 2 Samuel 24, dice, le iban a regalar un campo para que pusiera ahí un altar, y él dice, no, te lo compraré por precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Y a otra objeción que también me ha pasado, y yo creo que han escuchado mucho, es que, o como el etíope dicen, no entiendo, o que dicen, es que no sé por dónde empezar. Pues si no entiendes o no sabes por dónde empezar, pues te tengo la buena noticia de que hay quien enseñe, hay Felipes dispuestos. En todas las iglesias hay actividades, hay grupos. En esta iglesia, por ejemplo, pues haciendo comercial, tenemos el lunes de oración, martes de varones, miércoles estamos aquí a las 7:30 como hoy, jueves es discipulado, viernes puede descansar para irse a tener coinonía o célula, el sábado es jóvenes y adolescentes, y el domingo aquí estamos a las 11. O sea, actividades, la verdad es que sobran, hay todos los días. Y eso sin contar las esporádicas que de repente llegan. Los hospitales también son los sábados. Entonces, si no sabes qué leer, te puedo recomendar yo por experiencia por lo menos, Salmo 119. Ese es un salmo que a mí me ha bendecido mucho. Cuando empiezo a perderle el sabor a la palabra, el Salmo 119 está largo, de hecho es el más largo, pero es una chispa que siempre me ha ayudado a avanzar. No sabes qué leer, hoy es día 12, puedes leer Proverbios. Son 31 capítulos, uno para cada día, y te van a sobrar. O ya si quieres algo más, un poquito más moderno, está el libro de Santiago, son 5 capítulos, lo puedes leer muchas veces al mes, y de hecho está basado en el Sermón del Monte, está basado en las palabras de Jesús, y es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. De hecho se considera el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a volver con Felipe porque no deje que me distraiga. Dice, quiero que veamos el versículo clave de esta enseñanza, y es el 35, que dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio a Jesús. Felipe supo identificar el punto de entrada para compartir el mensaje, y a partir de ahí le enseñó todo lo necesario a este etíope.
A veces vamos a tener, pues vamos a decir por una manera, la suerte de que la persona nos haga preguntas directas sobre la palabra, pero a veces van a ser preguntas indirectas o acciones indirectas. Entonces debemos aprender a identificar estos momentos clave y actuar en consecuencia. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos hacen la pregunta a lo mejor directa, Dios nos pone todo ahí ya para, estás sin defensa, sin portero, y por estar distraídos fallamos el gol. O sea, nos quedamos ahí distraídos, con pena, miedo. Entonces, no sé si a usted le haya pasado. Sí, que no diga nada, más parpadeo 2 veces. Entonces, no se trata de forzar las pláticas hacia Jesús. Nosotros somos discípulos y como tal, nosotros debemos tener un buen testimonio, de forma que tarde o temprano va a surgir un comentario, va a surgir una excusa para que nosotros llevemos a la persona a los pies de Cristo. Incluso va a sonarle raro, pero incluso las burlas hacia nuestra persona o hacia la misma Biblia, hacia Jesús, ustedes no saben, pero se pueden convertir, si sabemos identificarla, a veces son puertas escondidas por donde podemos entrar y compartirles el evangelio. Porque no se trata de andar cortando orejas a diestra y siniestra. El Señor no necesita abogados. Veíamos en Isaías, él no abrió su boca, no necesita quien lo defienda. Dice aquí, le repetimos otra vez la primera de Pedro 3:15, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, para que podamos pues presentar la esperanza que tenemos nosotros, que es Jesús. Una cosa es el celo de Dios y otra cosa que queremos tomar todo personal. Fíjense, Jesús dijo en Mateo 9:12-13, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí también otra pregunta que me surgía es, pues ¿cuánto dura el discipulado? Porque Felipe nada más estuvo unas horas. No pasó mucho tiempo en que se toparon y llegaron a Gaza. Entonces, algo que tenemos que saber bien, que tenemos que tener bien claro es que el discipulado es algo de toda la vida. Nunca vamos a terminar de aprender de Dios, por más que nos metamos, aunque pasemos el 10-20% de nuestro día más. Si entre nosotros las personas no terminamos, sino pregúntale a los casados. O sea, si entre nosotros no terminamos de conocer a una persona, ¿cuánto más nunca vamos a terminar de conocer a Dios? Yo creo que incluso en la eternidad vamos a seguir aprendiendo más y más de Él y enamorándonos de su persona. Ahora, Felipe le enseñó todo lo que necesitaba este etíope, porque él ya conocía de Dios, ya le adoraba, conocía a Dios, pero no conocía a Dios. Pero aquí, en este momento, fue un momento determinante para su vida, porque el Espíritu Santo, así como se lo reveló a Pedro en Mateo 16, el etíope pudo creer de todo corazón y confesar que Jesús era el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Yo creo que por eso Dios decidió que luego de bautizarse y salir del agua, Dios dijo, es momento de que este etíope camine solo sin Felipe. De no haber sido así, pues el Señor no lo hubiera arrebatado. De hecho, la palabra que usa ahí para arrebatar, si lo quiere apuntar como también dato curioso, es la misma palabra que usa cuando habla del arrebatamiento de la iglesia en los últimos días. Entonces, probablemente, yo creo que el etíope iba saliendo del agua, volteó y ya no está. De hecho, la próxima sesión, no sé quién lo vaya a tocar, pero tocaría la conversión de Pablo. Y aquí fue parecido. Una sola aparición de Jesús bastó para transformar toda la vida de este hombre y convertirlo de Saulo a Pablo, y para fundar iglesias y escribir la mitad del Nuevo Testamento. Como dicen, uno nunca sabe para quién trabaja, uno nunca sabe a quién le predica. Porque tú puedes decir, pues le estoy enseñando nada más a un niño aquí en escuela dominical. No, pues que es nada más un compañero de trabajo que es bien preguntón. O no, es nada más un amigo que se burla. Sí, pero tú no sabes si él el día de mañana puede ser un Pablo. Es como los hijos, de que algunos agarran la onda rápido y otros pues hay que tenernos paciencia. Pero, por ejemplo, regresando a lo que vimos la semana pasada, podemos contrastar la conversión del etíope con la de Simón el mago. El mago Simón, supuesto mago, vivía frustrado porque él buscaba una gloria personal e incluso quiso comprar el Espíritu Santo, porque no entendía que el Espíritu Santo no se compra con dinero. Si acaso se pudiera decir que el Espíritu Santo fue comprado, por así decirlo, por precio de sangre, porque gracias al sacrificio de Jesús nosotros pudimos ser llamados hijos, y cuando Él ascendió nos mandó al Consolador, alguien que era igual que Él. Entonces a mí me sorprende mucho que el etíope subiera del agua lleno de gozo, y eso nos da a entender que su mirada no estaba puesta en Felipe, no estaba puesta en el poder
que salía de la boca de Felipe cuando le hablaba la escritura, esa que hacía arder su corazón. Él salió del agua transformado, con los ojos en Cristo. Y miren, ya estamos terminando. Si puedes darle la siguiente, porfa, Alex. Sí, se le va a olvidar toda la predicación, nada más, por favor, quédese con esta parte, que es que las misiones se hacen en donde quiera que estemos, no solo en otras naciones. Porque, ¿a dónde vamos con todo esto? Que ya no sé cómo voy de tiempo. Pero es que, no es que asociamos el término misiones con ir a otros lugares, a ir a otro país, otro estado a evangelizar, pero si se acuerdan en Hechos 1:8, Jesús dijo, estando en Jerusalén, dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria exterior y hasta lo último de la tierra. O sea, es aquí donde estamos, a nuestros alrededores, al lugar donde no queremos ir y hasta lo último de la tierra. No es que no haya necesidad en otros países, sino que la necesidad empieza aquí en nuestras casas. A veces, no sé, yo pienso, ¿con qué cara voy a ir a otro país si no puedo evangelizar o no puedo compartirle de Cristo a mis amigos, a mi familia? A veces hasta pareciera que queremos escapar de aquí porque pues como aquí nos conocen, mejor me voy. Pero lo que es más, la misión no es solo hablar de Jesús y bautizar, es testificar lo que Dios hizo con nosotros, lo que hizo Jesús en la cruz y estar dispuestos a ser discípulos mediante nuestro ejemplo. Mira, si le puedes dar la siguiente, Alex. Mira, un resumen y una aplicación. ¿Cómo podemos hacer discípulos? Lo resumí aquí en 3 puntos. Primero, preparándonos en la palabra y siendo obedientes. Si quiere, póngale entre paréntesis, hacedores y no solo oidores olvidadizos. La segunda es orando para que Dios abra puertas, para que Dios ponga esas oportunidades, que nos dé la sabiduría para identificarlas y que ponga gracia en nuestras palabras para hablar. Si hay alguno por ahí que pensó que es que en la oficina no se puede o es que tal lugar está prohibido, por eso oramos, para que Dios abra puertas. O sea, nosotros no somos tampoco ovejas Rambo que vamos a entrar ahí disparando la palabra en todas partes. Dice, y el tercer punto es enseñándonos unos a otros. Avanzamos todos juntos, para eso es la iglesia. Tenemos que estar discipulándonos constantemente y aclarando aquí que discipular no es sinónimo de traer gente a la iglesia, que a veces nada más queremos aventarle la tarea al pastor. El pastor tiene su tarea, cada uno de nosotros tiene su tarea. Y de hecho una de las mejores maneras de aprender es enseñando. ¿Cómo le hago entonces? Mire, le tengo 4 versículos que no puse ahí, pero si quiere apuntarlos. El primero es 1 Timoteo 4:12, que dice que para empezar pues debemos ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Segundo versículo es Tito 2:7-8, que dice que debemos presentarnos en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Los siguientes 2 versículos se parecen, que es 1 Corintios 11:1 y Filipenses 3:17, que es el apóstol Pablo cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y no es que Pablo estuviera presumiendo, de hecho él decía que no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Y así nosotros, que podamos decirle a la gente, oye, sé imitador de mí, aún siendo imperfectos, pero con la mirada en Jesús. Y esto se hace dentro y fuera de la iglesia. Jesús no era nada más maestro cuando tenía la multitud frente a él. Él era maestro 24/7. Recordemos que también no evangelizamos o discipulamos por obligación, lo hacemos por amor. Entonces, la próxima vez que nos toque evangelizar a alguien o compartirle a alguien, vamos a pensar en el segundo mandamiento más importante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que yo meditaba y si gusta hacer el ejercicio, recuerde su vida antes de conocer a Cristo. Si hoy se viera en esa condición, perdido, ¿cómo se predicaría usted? ¿Cómo le gustaría que alguien le predicara? Así es como debemos de pensar a partir de hoy, cuando veamos a alguien en la calle. Y para eso les traigo un reto. Dale a la siguiente, Alex. Miren, según la ONU y otras fuentes, se estima que en 2025 íbamos a ver 7.900 millones de personas en el mundo. Y según la encuesta que encontré del 2020, se estimaba que en México habíamos 14.095.307 cristianos protestantes. Si le das a la siguiente, Alex. Mire, si yo me decidiera a ser un discípulo, porque de hecho me llamó la atención la película que pasaron ayer con los varones y también en el Congreso. Si yo hiciera un discípulo al año, mire, ahorita estamos en 2025, para el 26 seríamos 2 discípulos. Si él
preparado hace otro discípulo y yo otro, seríamos 4, así seguiríamos 8, 16. Dentro de 10 años, yo, de mi fruto, seríamos más de 1000 personas. Dale a la siguiente, Alex. Si usted me ayuda, seríamos 2048. Que cada quien sea un discípulo al año. Dale a la siguiente, por favor. La congregación, no los he contado, pero no sé, si fuéramos 50 personas, mira, en 10 años seríamos 51,000 personas. Un discípulo al año. Y dale a la siguiente, Alex. Si todos los cristianos de México, y aquí no estamos contando los cristianos que ya están en el mundo, en menos de 10 años alcanzaríamos a todo el mundo. Entonces, es nada más de que nos pongamos las pilas, de que comencemos la gran comisión, que la tomemos en serio. Decía Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, porque tenemos mucha tarea, es discipular al mundo en donde quiera que estemos, uno a uno. Ay, ¿quién trajo su Biblia? ¿Trajimos premios? Se me olvidaba. Me ganó el nervio. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vente, Gabo. Felicidades. Amén. Gracias por haber participado en esta noche, y al que le toque el otro capítulo, qué bárbaro. Ya. Muy bien, Gabo. Gracias a Dios. Mire qué maravillosa está la lección, hermano. Qué hermosa está la lección. Me llamó mucho la atención, hice varios apuntes de lo que Gabo habló, y me llamaba mucho la atención acerca de que, primero habló acerca de la obediencia de Felipe, de hacer caso a lo que el ángel estaba nombrando. Otra cosa curiosa también que ahorita lo comentaron mi esposa y yo, que estaba poniendo las gráficas, Gabo, de la distancia que recorrió este etíope, Eunuco. Una buena distancia la que recorrió. Pero ¿sabe lo más, el dato curioso ahí, como decía Gabo ahorita? Que él iba con toda la intención de ir a adorar a Jerusalén. Pero ¿sabe qué sucedió? No le permitieron adorar en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque por su color de piel, porque él no era judío, él no podía entrar a adorar en Jerusalén. Se vino con las ganas de que alguien le extendiera la mano y le dijera, te voy a enseñar la palabra. Hubo otro motivo también. Había una mutilación en su cuerpo. Hay una niña aquí, no lo quiero decir tan expresamente, pero usted sabe de lo que me refiero. Él era un hombre y había una mutilación en su cuerpo. Entonces, hay un versículo en la Biblia, no recuerdo ahorita el dato, pero creo que es en Deuteronomio 21, ahí habla acerca de esto. Había una prohibición para que un hombre mutilado pudiera entrar en el templo, ¿sí? Entonces, por esa prohibición, él no pudo entrar en el templo y adorar al Señor como él hubiera querido hacerlo y comprender la escritura. Amén. Entonces, ¿qué sucedió con este hombre? Hicieron acepción, lo que Jesús nunca hacía. Entonces, fija, Jesús jamás se hacía acepción de personas. Jesús predicaba la palabra y a él no le importaba que la mujer fuera samaritana, o que fuera una prostituta, o que aquel fuera un recaudador de impuestos. A Jesús no le interesaba eso. Jesús iba directo con la persona y trataba con la persona en el corazón. Y había un cambio, había una transformación impresionante en la vida de las personas. De hecho, eran cambiadas completamente. ¿Usted se recuerda cuando Jesús se topa a aquella mujer samaritana? ¿Cómo cambia esa mujer con una plática? Ahorita decía Gabo, discipular uno a uno, como lo veíamos ayer en la película que transmitimos aquí. Discipular uno a uno, ¿sí? ¿Qué tan importante es, hermano? Jesús, siendo el Hijo de Dios, él jamás puso acepción de persona, hizo acepción, jamás denigró a una persona, jamás le dijo, y cuando lo hizo,
lo hizo con un motivo y con una intención. Le dijo a aquella mujer: ¿cómo crees que la comida de los hijos se le va a dar a los perrillos? Le dijo a aquella mujer, ¿se acuerdan? En aquel relato. Y aquella mujer llena de fe le dijo: Jesús, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús se quedó impresionado, dijo: y no, qué impresionante, le dijo. ¿Sabes qué? Lo que tú deseas que fue hecho, te haga como tú lo estabas pidiendo, porque es mucha tu fe. Amén. Pues Jesús jamás hizo acepción de personas. Qué importante esto que se nos quede en el corazón, hermanos. Jamás menospreciemos a una persona, jamás la menospreciemos. Seamos humildes como lo fue Jesús y como lo fue Felipe, obediente. Amén. Y él se acercó a aquel hombre también y me llamó mucho la atención porque qué impresionante. Yo no sé si tú te has puesto a meditar. El eunuco iba en un carro y Felipe no dice que iba en un caballo. ¿Te has puesto a meditar en eso? Amén. Impresionantemente, hermanos, el Espíritu Santo lo fue y lo movió. Porque si tú te fijas, la Escritura dice en el versículo 28, dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿En qué iba Felipe? ¿Qué iba Felipe? No menciona que iba en un caballo. Entonces, ¿cómo el Espíritu le dijo: júntate con él? Escucha lo que está leyendo. Enséñale lo que está leyendo. ¿Sí? Y aquel hombre, cuando escucha, el Espíritu hace que Felipe se acerque junto a él, a ese carro. Y dice que Felipe empezó a escuchar que leía al profeta Isaías. ¿Sí? Importante. Y Felipe nada más le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? Fue ahí cuando le dijo, él le dijo: ¿cómo podré entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? Es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo lo llevaba. ¿Ven? Así como lo llevó el momento cuando fue bautizado el eunuco y salió del agua y Felipe desaparece, de la misma manera el Espíritu se estaba moviendo ahí. Amén. Es impresionante. Son cosas que si tú te pones a meditar, es hermoso lo que el Señor hace. Amén. Más adelante me llamó mucho la atención que también dice, de hecho ahorita Gabo lo recalcaba en el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Bien? Qué maravilloso. Yo me quedaba impresionado anoche. Yo no sé cuántas veces quise llorar al ver la película que estábamos viendo anoche. Si usted no vino, de lo que se perdió, ahora la va a tener que rentar en Prime o en una de las ¿cómo se llaman? Plataformas para que la pueda ver. Pero qué maravillosa es esa película, de veras, hermano. Yo no sé cuántas veces quise llorar al estarla viendo. Me llamaba mucho la atención la transformación de ese joven. Te lo voy a platicar para que se le quite por no haber venido. No, no se crea, no se crea. No, véala, porque está hermosa la película. No voy a decir que al último se muere, ¿verdad? No, no se crea. Se muere, pero para el mundo. Es un cambio impresionante en la vida de este joven. ¿Sí? No se la voy a platicar más, véala. Está muy hermosa la película. Pero algo de lo que me llamó mucho la atención era que algo de lo que explicaba Gabo ahorita, estar discipulando uno a uno ahí, uno a uno. Un hombre se tomaba el tiempo en todo un año del proceso de discipular a una persona. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Implementarlo en nuestra vida. Enseñarle a alguien la palabra de Dios es algo hermoso, es algo maravilloso. Cuando tú has entendido la palabra de Dios, es necesario que tú la enseñes. Es ahí cuando cumplimos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28.
¿Se acuerdan? Jesús resucita, sale de la tumba, 3 días y Jesús al tercer día resucita. ¿Sí? Y empieza Jesús nuevamente a presentarse a cada uno de los discípulos. Y antes de partir, Jesús les da una encomienda. Se lo voy a leer para no equivocarme. Mateo capítulo 28, los últimos versículos, 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice el 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero dijo, enseñándoles, luego bautizándoles. ¿Ven? Sí. Qué maravilloso, hermanos. Esto es lo que hizo Felipe. En ese lapso de tiempo que el Señor le permitió, yo no sé cuántos kilómetros recorrieron juntos, pero en ese lapso Felipe lo discipuló. Y llega un punto en que Felipe le dice, yendo por el camino, el 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió y dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y dice, mandó que se detuviese el carro, los dos bajaron, fue bautizado ahí en ese momento. Y mire qué hermosa conversión. Eso es lo que hace el Señor, hermano. ¿Sabe? Ahorita decía Gabo, nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos transformar a nadie. No lo podemos hacer. Pero hay alguien que sí lo puede hacer. Y ese es el Espíritu Santo. El Señor dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Él vendrá y les recordará todo lo que yo les había dicho. Les dijo a los discípulos, pero va también para nosotros. Les voy a recordar todo lo que ustedes lean. Les va a ser recordado. ¿Ven? Es que eso es algo maravilloso, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Y eso es algo maravilloso. Nadie más puede transformar a una persona, ni el mejor psicólogo, ni el mejor médico, ni el mejor orador. Nadie, absolutamente nadie puede transformar la vida de otra persona. Solamente cuando Cristo viene y hace una transformación en tu vida, en tu corazón. Entonces, ¿sí? Vas a decir como un pastor que estaba ahora en el Congreso de Varones que tuvimos, dijo, entonces la palabra brincó, brincó a mí y se hizo vida, palpablemente. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Estemos dispuestos, hermanos. Como decía ahorita Gabo, y citó y nombró varias veces 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Estamos preparados. El Señor te dice, hey, prepárate. De repente va a llegar alguien y te va a hacer una pregunta. Una de esas preguntas difíciles de la Biblia. Y qué triste que tú no sepas. Hermano, pues ¿cuánto tiene la iglesia? 30 años, hermano, y todavía no sabía. ¿Sabes cuántas predicaciones has escuchado en 30 años? Yo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?, de cantidad de años. Pero ¿sabes cuántas predicaciones escuchamos en un año? Bueno, también si vienes a los servicios, ¿verdad? Preparémonos, hermano. Preparémonos para predicar la palabra de Dios, para poder evangelizar, que es de lo que hemos estado hablando mucho. Evangelizar, llevar las buenas nuevas. Eso es, llevar las buenas nuevas. Eso es la gran comisión, ir y predicar el evangelio. Eso es.
Amén. No es otra cosa. No es nada que nosotros inventemos ni que nosotros nos saquemos de la manga. No, todo viene aquí, escrito en la palabra de Dios. ¿Amén? Así es que el Señor es maravilloso. Transforma nuestras vidas, ¿sí? Nos impulsa a que lo busquemos con todo nuestro corazón. ¿Amén? Los que vieron la película de anoche se saben a lo que me estoy refiriendo. Que tú te levantes con una nueva actitud todos los días de hacer un devocional, de que se vea un cambio en tu vida. Un cambio. Ese cambio solamente lo hace Cristo. Amén. Cristo lo hace. Amén. La película va más enfocada hacia los hombres, pero en realidad va enfocado a todos. Mujeres, adolescentes, niños, todos. Amén. Y algo que me llamaba mucho la atención de este joven que es el protagonista de la película, que un día él tiene que entregar lo que más le quitaba el tiempo, ¿sí? Y voltea y ve su PlayStation que está allá. Y dice, no, Señor, no, eso no. Allá le estoy contando una parte, ¿verdad? ¿Para qué no venía ayer? Sí, porque ahí se la pasaba un montón de tiempo. Entonces, yo te hago una pregunta en esta noche. ¿En qué inviertes más tu tiempo? El domingo se nos predicó acerca de esto. ¿En qué inviertes más tu tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo en tu día? ¿Dios? ¿O a qué? ¿Ven? Pongámonos a meditar, hermanos. Yo veía que el joven también era muy bueno para el básquetbol. Tú podrás decir, ay, es que yo el fútbol no lo puedo dejar. No, y luego jugamos en la liga en la que estoy, jugamos los domingos, hermano. Y en la mañana, exactamente a las 11, empieza el juego. ¿O cuántas veces has dejado de venir a la iglesia por ver un juego de fútbol? O por algo que te gusta, no sé, o por irte a otro lado. Meditemos en esto, hermanos. El Señor viene y toca nuestro corazón. Y nos tiene que doler lo que tenemos que quitar de nuestra vida. ¿Sí? Nos tiene que doler. ¿Sí? ¿Tú crees que le fue fácil para este joven agarrar su PlayStation? Y tenía como unos 8 o 10 juegos. Agarrarlos y echarlos en una cajita y llevarlos a la casa de empeño. Era lo que a él más le gustaba y le divertía. ¿Y cuántos niños todavía hay aquí que les gusta mucho jugar? Y yo no digo que es malo, ¿verdad? Pero el problema es el tiempo que tú le dedicas a otra cosa que no es leer la palabra, estar en oración, tener un devocional. Amén. Dedicarle un tiempo a compartir la palabra. Amén. Y no los estoy regañando, hermanos. Están quedando así como muy serios. Así como, y hermanos, que yo tengo un PlayStation. Pues bueno, Dios va a tratar con tu corazón. En tu corazón. Amén. Yo, como a mí no me gusta jugar juegos, pues yo no tengo problema con eso. Amén. Así es que, bueno. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias, Gabo, otra vez. Dios bendiga tu vida y te siga preparando. Yo sé que tú te estás preparando ahí donde tú estás para... Muy pronto, hermanos. ¿Sabe que muy pronto Gabo se va a ir a un año? ¿Dentro de un año? ¿A Japón? Gabo quiere ir a Japón. ¿Cuántos vamos a orar por Gabo para que vaya a Japón? Qué padre, yo también quiero ir a Japón. Pero va a ir a trabajar en la obra de Dios. ¿Amén? Dios está ya abriendo ya hay una puerta de bendición para que el Gabo pueda ir a Japón. Amén. Así es que primero va a ser un viaje misionero nacional, ¿sí? Y no va a ir a Cancún, no, va a ir a una sierra. Va a ir a una sierra, no se va a ir a evangelizar a Cancún, no, se va a ir a una sierra, hermano. Sí, se va a ir a una sierra. Sí, ahí Dios lo va a probar. Porque ¿sabes que ser un misionero no es nada fácil?
Decía nuestro pastor que está en la presencia de Dios, Pastor Pablo, decía, para ser misionero tienes que tener pancita ¿de qué? De cemento, ¿verdad? Así de que comas de todo, que nada te haga daño, porque cuidado, vas a probar otras comidas, vas a otra cultura, amén. Así es que no es fácil, hermanos, no es fácil dejar la comodidad que tenemos aquí, amén, no es fácil, amén. De repente ahora yo veía que alguien ponía ahí, ¿verdad? Que un joven de repente o un adolescente sin internet y todo desesperado, así como, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me quedé sin señal. Ay. Yo la otra vez hacía esa pregunta: ¿qué haríamos un día sin señal? ¿Nos moriríamos? ¿Nos daría ansiedad? Empezaríamos. ¿Sí? ¿Sí, hermana Pati? ¿Sí le daría ansiedad? Arrepiéntase. Amén. Mire, cuando usted se queda sin señal, su celular trae, no se preocupe, hay llamadas de emergencia. Se queda totalmente. ¿Ven? Es que no se preocupe. No le va a dar ansiedad, hermano. Amén. Pásale, amor. Vamos a despedirnos en esta noche. Que Dios les bendiga y gracias a Dios por cada familia que pudieron estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Ahora voy a predicar yo. No se crean. Solo les quiero decir algo. Esta historia de Felipe nos enseña o nos anima para que podamos compartir con mucho amor a la gente que está necesitada y a los no necesitados también, ¿verdad? Pero vemos mucha gente allá afuera, a mí me ha sucedido, que estás platicando y tú ves la necesidad de la persona, que hay algo en su mirada, en su corazón y podemos percibir que hay una necesidad de Dios. Y nosotros como Felipe tenemos que enseñarle, porque hay gente que de plano, a mí me tocó mi amiga Clarisa, ¿te acuerdas? La de Ciudad Juárez. Ella era la dueña del restaurante donde iba a comer mi esposo. Y yo llegué a Ciudad Juárez y pues yo fui a almorzar ahí y de repente ella me hizo plática y yo me puse a platicar con ella. Y como no me gusta platicar, ¿verdad? Empecé a hablarle de Dios, pero no así de que, ay, mira, no. Ella le llamó la atención porque me dijo, te veo que oras por los alimentos. Y yo, sí. Me dice, ¿de qué religión eres? Le digo, pues soy cristiana. Y luego ya empezando la plática, le dije a mi amiga, mira, tú conoces, te voy a decir nada más el Salmo 23. Me dice, es que no lo sé. Le digo, y dice que ella le llamó mucho la atención porque yo le dije, ¿nunca has escuchado? Se sintió avergonzada. ¿Nunca has escuchado el Salmo 23? Porque eso hasta en las tiendas lo tienen, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En cualquier lugar, en muchos lugares lo puedes ver. Dice, me sentí tan avergonzada que no sabía nada de la Biblia. Estamos hablando del siglo XXI, o sea, dices tú, no sabes nada de la Biblia. Y en realidad hay gente que no sabe nada. Para gloria de Dios, mi amiga se convirtió. Ella vino aquí, ¿se acuerdan? Vino aquí a un evento porque ella quería conocer la iglesia. Ella se convirtió, yo gracias a Dios la llevé a una iglesia que era Vino Nuevo allá en Ciudad Juárez y ella empezó a congregarse, empezó a ir a una célula y ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo no solamente es esa persona, como decía ahorita Gabo, es el semillero que va a haber después. Hace unos días, ya nos vamos a despedir, pero quiero compartirles el testimonio. Cuando yo estaba soltera, yo desde niña me ha gustado compartir y los que me conocen soy muy platicadora y siempre trato de meter la palabra en cualquier plática. Y una compañera de trabajo, antes de que yo me viniera a casar con mi esposo, estoy hablando del año 90, una compañera de trabajo no tenía muchos problemas, entonces yo le compartí de Dios, ella aceptó a Cristo y esto y todo lo otro, y yo la dejé establecida en una iglesia antes de venir, y ella lloraba porque me decía, es que yo acabo de conocer de Dios, mi amiga con la que acabo de hablar, amor, y me decía, te vas a ir ya para México, ¿y quién me va? Tú ya estás en una iglesia y Dios va a hacer algo. Ella tendría como algunos 35 años cuando yo me vine para acá. Y hace unos días yo tenía mucha necesidad, tenía más de 7 años de no saber de ella y no sé
de qué manera pude conseguir su teléfono, por ahí me lo encontré y dije, le voy a marcar a ver si es. Y si era. Y qué gozo me dio, porque lo primero que me dijo, Dios te bendiga, y y le dijo, oye, ¿sigues en el camino del Señor? Me dice, sí, mis 3 hijas, mis yernos, mis 9 nietos, mis 6 bisnietos. O sea, estás hablando de una familia como de 25, mis hermanas, los esposos de mis hermanas, de una persona que en el trabajo le pude, o sea, Dios me dio la oportunidad de compartirle de Cristo y fue un semillero. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿cuántas personas han llegado a los pies de Cristo por tu testimonio o porque tú les has compartido? Eso te lo dejo de tarea, ¿verdad? Tú sabes, pero piensa que no nada más va a ser esa persona, sino va a ser, como en el caso de mi amiga Delcy, que me quedé, wow, le dije a mi esposo, hace unos días hablé con ella, ¿verdad? Como una familia, toda la familia sirve a Dios. Yo, o sea, ni pensaba, yo hasta pensaba a lo mejor ya ni está en el camino del Señor, porque ya dejé de verla muchos años. Y es no, a veces no entendemos el impacto o el semillero que va a dar ese fruto cuando tú le compartes a alguien de Cristo. Entonces yo te animo a que seamos empáticos, puede ser la palabra, ¿verdad? Cuando veamos a una persona que necesita, no nos metamos así como que, si no te arrepientes, no. Con mucho amor, como decía ahorita Primera de Pedro, con mucha paciencia, con mucha mansedumbre, hablarle a la persona y luego ya que te la ganas de amiga, entonces le compartes. Aquí está. Si tú dices, ay, es que yo no sé hablar, como decía mi papá, con que le des tu testimonio, esa persona va a decir, wow, tú no sabes el impacto que puede haber en esa persona, el testimonio de tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, ya termino porque es que ya es tarde, ¿verdad? Pero yo les animo a que esta palabra que Gabo nos compartió de Felipe, ¿verdad? Que seamos portadores de la palabra. No nos quedemos nada más, yo ya conozco y que los demás se pierdan, ¿verdad? Que el mundo ruede, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, no, hermana, es que no quieren. Mire, yo ya soy salva. Si se quieren perder, que se pierdan. No, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, tú eres salva, pero también fuimos llamados para predicar el evangelio, para que otros sean salvos. No nada más yo, ¿verdad? Seamos egoístas. Entonces, comparte. Ojalá y que uno, ¿verdad? Como decía ahorita, este año una persona tú puedas ganar para Cristo. Y hay un canto precioso que me acuerdo mucho de ese canto. Dice, puede que con tu luz, escucha esto, puede con tu luz a un perdido rescatar, pero escucha esto, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio, que deja que Dios brille, donde quiera que tú estés, para que la gente te pregunte y diga, ¿hay algo diferente en el hermano o en su trabajo? Pero no que te digan, ay, no sabía que eras cristiano. Ay, ¿a poco eras cristiano? No sabía. Ay, qué triste, ¿verdad? Que nos digan eso. Ay, ¿a poco de veras eres cristiano? Que no se nota. No, que te digan, ¿hay algo diferente en tu vida? ¿Hay algo diferente en ti que yo quisiera que me dijeras que hay de diferente en ti? Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y damos gracias. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita y hermosa palabra, Señor, que es un refrigerio para nuestra vida, Señor. Te queremos dar muchas gracias por este mensaje tan hermoso que hemos podido escuchar. Ayúdanos, Señor, para ser hacedores, no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Y donde quiera que andemos, Señor, podamos brillar en medio de un mundo que está en tinieblas, de un mundo que está en oscuridad, porque nosotros somos tus manos, somos tus pies, somos tus ojos, Señor, somos los que llevamos somos los portavoces del evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser de bendición a aquellos que no te conocen, con nuestro testimonio, con nuestra vida y con tu bendita y hermosa palabra. Llénanos del Espíritu Santo, Señor, para que podamos compartir más allá, Señor, en aquellos lugares donde remotos, donde nadie te conoce. En el nombre de Jesús te pedimos también que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Nos lleves a nuestros hogares, nos llenes de paz, de gozo, de alegría, Señor, y que tu presencia vaya siempre con nosotros donde quiera que andemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, gozosos en la esperanza,
y constantes en la televisión. No, ¿en la qué? En la oración. Nos vemos entonces el lunes en la oración, nos vemos el sábado, jóvenes, y el domingo a las 11. Dios me los bendiga. Amén.